Por supuesto que sí. Como cada tarde hay distintas preguntas que inciden en cuestiones relativas a los datos, doctor, por ejemplo, la agencia EFE dice cómo es posible que la Comunidad de Madrid, según el Ministerio, haya contabilizado hoy 5 muertos y los 3 días anteriores 6, con fecha de defunción en los últimos 7 días, y sin embargo no varíe en estos 4 días el cómputo total de muertos, que son siempre 8,691. Sí, esto lo explicamos, no recuerdo si fue el martes o el miércoles. Como he dicho en algún momento hoy a lo largo de la presentación, la modificación del día 11 del sistema de vigilancia está haciendo que se revisen muchos de los datos que tenemos. Sabemos que hay algunos datos duplicados en nuestras series de casos, sabemos que se han introducido por error en su momento algunas personas en las bases de datos de casos de coronavirus y de fallecidos por coronavirus que no tenían una prueba diagnóstica confirmatoria. Saben que nosotros estamos dando los datos de casos confirmados para dar la mayor estabilidad posible a las series. Sabemos que en algunos casos hay datos que, si bien se tenían los datos en algún formato, no fueron ni siquiera introducidos en las series, en las bases de datos oficiales en las que se transmiten los datos. Y también sabemos que en algunos casos ha habido pruebas diagnósticas que han llegado tarde o con pruebas diagnósticas complementarias se han modificado algunos de los criterios de confirmación de algunos de los casos. Todo esto nos hizo pensar que para evitar bailes de cifras arriba y abajo durante estos días en que se están corrigiendo las series, y yo creo que estarán corregidas muy pronto, no os puedo asegurar cuándo. Esta mañana hemos tenido una reunión de la ponencia de vigilancia en la que uno de los puntos que más hemos discutido ha sido precisamente cómo vamos a terminar de actualizar y de corregir las series de datos para garantizar la calidad de la información. Pero en breve estarán corregidas, pero para evitar bailes, subidas y bajadas en estos próximos días que iban a ser mucho más complicadas de entender, ya informamos, creo que fue el martes, como decía, que la serie de fallecidos se iba a mantener sin modificaciones, salvo el número de casos que se notificaban con fecha de defunción del día anterior. En este caso ha sido únicamente 2. Por lo tanto, en estos días, por eso si ven en lo que se publica en la página web, la serie de datos de fallecidos totales está marcada con un color diferente, tiene un asterisco que explica todo esto en un pie de tabla. Por lo tanto, esa es la razón por la que está pasando esto. Dicho esto, tenemos también que entender que incluso aunque ahora corrijamos las series, a medida que vayamos teniendo mucho más tiempo, que la transmisión de la enfermedad se relaje aún más, que vayamos pasando de fases y que los equipos de los diferentes servicios, tanto asistenciales de salud pública, asistenciales hospitalarios y de primaria, vayan teniendo más tiempo, se tendrá que hacer necesariamente una revisión mucho más exhaustiva de muchos casos y en concreto de aquellos casos que han fallecido. Hasta ahora estamos dando como fallecidos por coronavirus. Yo creo que esto es un ejercicio de transparencia, o no de transparencia, un ejercicio, digamos, de honestidad por nuestra parte, pero que no es del todo técnicamente correcto. Se están dando todos aquellos fallecidos que tienen un diagnóstico de infección por coronavirus, incluso si la causa real de la muerte no ha sido el coronavirus. Hemos tenido un incremento enorme de la letalidad por coronavirus, es cierto, pero también es cierto que algunas personas que ahora mismo están notificadas como fallecidas por coronavirus en realidad podían tener la infección, pero no fallecieron por culpa del coronavirus, sino por otros factores. Por lo tanto, tenemos que entender que, aunque ahora, en los próximos días, podamos corregir la serie y pueda ser mucho más estable, a largo plazo llegará un momento en que se hará una corrección muchísimo más detallada que podrá de nuevo variar las cifras. Datadista le pregunta que el Instituto Carlos III lleva desde el día 21 de mayo sin actualizar el panel de datos. ¿Hay algún problema con la serie? ¿Se está actualizando? ¿Cuándo se prevé actualizar los datos? Es exactamente esto mismo que les acabo de explicar. Si miran la página web del Instituto de Salud Carlos III, y me encanta que este periodista la mire, porque es una página realmente muy buena, que durante toda la pandemia ha dado datos de mucha calidad y además últimamente habían hecho un cuadro de información realmente muy interesante, muy ilustrativo y aportando muchísima información de gran nivel. Pero, como les he comentado hace un momento, con los datos de fallecidos,
tenemos problemas similares con las otras series de datos de UCIs, de hospitalizados y los datos totales. No podemos dejar de dar datos diarios, y menos en este periodo de la pandemia, aunque lo cierto es que los datos que nos interesan son los recientes, pero como las series que estaba mostrando el Instituto de Salud Carlos III, tanto en sus gráficas y en sus tablas, como las series de datos que estaban disponibles para que quien quisiera pudiera hacer los análisis que quisiera, al tener que hacer estas correcciones para evitar subidas y bajadas incongruentes en los días en los que se está procediendo a la corrección de esos datos, pues se decidió no publicar nuevos datos o dejarlos congelados hasta que tengamos las series nuevas. Yo creo que las comunidades autónomas, después de la reunión de hoy, hay un compromiso importante para hacer las correcciones lo más rápido posible. Yo creo que en pocos días tendremos unas series de gran calidad disponibles y que el Instituto de Salud Carlos III volverá a actualizar todos sus datos. Le insisto con preguntas de los periodistas que insisten en los datos para ser conscientes de que existe esta confusión, ¿no? Servimedia, por ejemplo, reitera, ¿puede aclararnos cuál es el dato real de fallecidos por COVID? Ha comentado que ayer solo fueron 2, lo que coincide con el aumento del balance total, pero las comunidades autónomas están notificando muchos más. ¿A dónde van esos datos de fallecidos que aportan los gobiernos regionales y por qué no elevan la suma de la serie? ¿Es porque a la vez siguen eliminándose otros fallecidos que no tenían prueba confirmada de coronavirus? Bien, ayer se notificaron más de 2, pero de todos los que se notificaron, ayer murieron 2. A día de hoy se ha añadido alguno, pero vamos, las cifras no cambian sustancialmente porque, de hecho, con fecha de defunción en 7 días tenemos 39 casos, es decir, un promedio de poco más de 5 por día. La notificación de fallecidos no es instantánea. Cuando una persona fallece, eso se introduce en las fichas, en las historias clínicas de los pacientes. Todo eso tiene que llegar a los servicios de vigilancia que tienen que corroborar o verificar si ha fallecido o no por coronavirus. En la medida de lo posible, con la velocidad que se están haciendo ahora las cosas, ya hemos visto hace un momento, ya hemos comentado que va a haber que hacer correcciones. Y una vez que se tiene esa información, se notifica. Sabemos además que en algunos casos hay incluso fallecidos a los que se les diagnostica post-mortem. No son muchos, pero son personas con una alta sospecha que por cualquier razón no se le haya podido hacer la PCR. Son muy pocos, pero algunos se diagnostican post-mortem. Con fecha de defunción de ayer hubo 2 casos, pero notificados hubo más, pero tenían fecha de defunción muy anterior. Este es uno de los parámetros clave de la modificación de la estrategia de vigilancia. Yo sé que a todo el mundo le gusta tener una serie muy bonita, muy limpia para seguir el número nuevo de casos, pero es que ahora no nos interesa tanto el número de nuevos notificados, sino como aquellos notificados que se han infectado recientemente, es decir, aquellos que han iniciado síntomas hace muy poco tiempo, sobre los que tenemos que actuar porque pueden ser transmisores o pueden haber transmitido a sus contactos. Ese es el objetivo de ahora. Ahora, el objetivo es detectar de la forma más precoz a estos casos y actuar sobre ellos de forma rápida. Por lo tanto, la serie de datos es importante, se va a corregir, pero no es lo más importante ahora. Ahora estamos buscando garantizar que en el proceso de desescalada somos capaces de detectar cada caso, cada pequeño brote, por pequeño que sea, y actuar rápido sobre los casos, aislándolos, sobre los contactos, cuarentenándolos y siguiéndolos para ver si desarrollan unos síntomas. Ese es el objetivo actual. Y luego todos los demás se van añadiendo. Por lo tanto, ahora mismo, con las comunidades autónomas, tenemos, con la nueva estrategia de vigilancia, el compromiso de hacer un esfuerzo importante en identificar sospechosos, en hacerles el diagnóstico muy rápido, y estamos consiguiendo que los resultados del diagnóstico entre la fecha de consulta y el resultado del diagnóstico pasen entre 24 y 48 horas únicamente de promedio. Algún caso se nos va más lejos, pero de promedio estamos en esas cifras. Sabemos que entre el inicio de síntomas y la consulta pasan entre 24 y 48 horas de promedio. Algún caso se nos va más lejos, como acabo de decir, pero son pocos. Y lo cierto es que estamos consiguiendo detectar esos brotes y no tiene nada más que ver la prensa, que se hace eco de muchos de ellos.
y si se hace eco de esos brotes puntuales y localizados, es porque ya no hay casos, digamos, incontrolados o casos generalizados en la población que nos preocupen. Ahora nos preocupan esos casos puntuales, en brotes, porque el objetivo es identificarlos precozmente, identificar la cadena de transmisión para asegurarnos que no tenemos nadie transmitiendo que no esté bien controlado. Ese es el objetivo y, por lo tanto, las series se van a corregir, las series van a estar bien, pero ahora mismo, si desde el Ministerio tenemos que discutir o pelear o presionar de alguna manera para conseguir información, la que vamos a presionar para conseguir es esta que les acabo de comentar. La otra se va a actualizar, no se preocupen, va a ser, porque es importante también, pero no es la prioritaria ahora mismo. Y eso es lo que nos hace, de la misma forma, seguir a los fallecidos de una forma mucho más lógica. Es cierto que queremos saber al final el total de fallecidos que hemos tenido, o lo más cercano posible. El total será difícil. Incluso entre los que tendremos algunos que, aunque hayan sido infectados por el virus, se habrán muerto de otra cosa. Tenemos, y lo sabemos todos, casos de enfermos terminales que estaban infectados pero que han fallecido por otra razón y han contabilizado como una persona fallecida en realidad con el virus, aunque no fuera por el virus. Dicho eso, el número es muy importante y querremos tenerlos todos, pero lo que queremos ahora es saber cuántos estamos teniendo con fecha de inicio de síntomas reciente, ahora. Los que fallecieron hace 3, 4, 5, 6 semanas, un mes o 2 meses, los terminaremos de contabilizar, los clasificaremos correctamente, pero no es prioritario tampoco ahora. Sobre cadenas de transmisión y casos inmediatos. Entonces, Onda Cero plantea 2 circunstancias de este mismo día. Lanzarote. ¿Qué noticias puede aportarnos sobre la situación de los pasajeros de un vuelo Madrid-Lanzarote en el que un pasajero ha dado positivo? Se había montado en el avión antes de tener el resultado de su PCR, parece ser que lo ha conocido en el trayecto o al aterrizar. ¿Se les aislará? ¿Se les realizará una PCR en los próximos días? Sirve, por tanto, de pauta para explicar qué se hace en estos casos. Y también pregunta Onda Cero. Valencia, caso importado. ¿Qué datos tienen sobre el caso de 2 turistas de Estados Unidos que han dado positivo en Valencia y que serían, por tanto, los primeros casos importados desde la desescalada? Bueno, en cuanto al caso de Lanzarote, es un caso del que seguro que las autoridades de Canarias darán muchos más detalles de todo lo que va a hacerse con los pasajeros del vuelo. Se trata de un caso que era un contacto de un caso conocido que falleció me parece que fue hace 2 días, quizás 3, y se le tomó PCR y en el momento de obtener los resultados ya se había subido al avión esta mañana. Esta persona ha sido identificada al llegar al aeropuerto, ha sido aislada y a sus contactos cercanos en el vuelo ya está establecido quiénes durante el vuelo tienen que considerarse contactos estrechos, van a ser seguidos. Entiendo que se les va a poner en cuarentena y se les hará la PCR en caso de que sea necesario. Esta persona, en principio, no debía de haber hecho el viaje, debía de haberse puesto en cuarentena, pero tiene algunas circunstancias personales que, bueno, no voy a entrar a valorar, pero es muy difícil que todas estas medidas de control se puedan aplicar siempre a rajatabla. Hay que tener algunas digamos, margen de flexibilidad en circunstancias concretas. Esta persona, al llegar, las autoridades nos hemos puesto, es un ejemplo claro de este objetivo de detección precoz. En cuanto se ha sabido el resultado, al no identificar inmediatamente a la persona en el sitio donde se suponía que debía de estar, se han tomado todas las medidas para identificarlo, saber dónde estaba, localizarlo a su llegada a Lanzarote y tomar las actividades de prevención necesarias. Esto se ha hecho en un plazo de muy pocas horas. En 3 o 4 horas se ha hecho todo este procedimiento, poniendo en contacto a las autoridades sanitarias del lugar donde se infectó con las de las Islas Canarias y con las del nivel nacional. Se han hecho las actividades bien y muy rápido. En cuanto a casos importados, desde el día 11 de mayo, que es cuando les he dicho que tenemos un interés especial en identificar casos sospechosos lo más precozmente posible, también buscamos casos importados.
Desde ese día 11 se han identificado 25 casos importados, no estos 2. Y además de los 25 que se han identificado como importados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hemos tenido paralelamente notificación de, si no recuerdo mal, me parece que han sido 8 casos importados, de los cuales 4 casos importados de los que hemos recibido información a través o del Reglamento Sanitario Internacional, que tiene una herramienta de comunicación entre los puntos focales en cada país, es la unidad que yo dirijo en España, o del Sistema de Alerta, Precoz y Respuesta de la Unión Europea, para el cual también es punto focal la unidad que yo dirijo. A través de estos sistemas se han notificado 4 casos importados que se han identificado también por el Sistema Nacional de Vigilancia de forma muy precoz, y además se han identificado 22 contactos de casos confirmados que habían llegado a nuestro país. Eran contactos de personas que habían estado en el mismo vuelo, de casos que habían luego continuado viaje a otras partes, o alguno de estos 4 que he comentado hace un momento, y a esos 22 contactos también se les está dando seguimiento. Es decir, existe riesgo. Sabemos que hay muchos países en el mundo todavía con altas tasas de transmisión. Si son países grandes, esas altas tasas de transmisión representarán un número muy llamativo de casos. Si son países pequeños, aunque tengan tasas de transmisión muy altas, tendrán un número menor de casos. Pero si la transmisión es alta, la probabilidad de que alguien de estos países llegue a España infectado pues puede ser moderada, alta o de cierto nivel. Y precisamente por eso, a nivel de la Unión Europea, ayer tuvimos una reunión del Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea, se está tratando de trabajar en los criterios comunes, porque no tiene sentido que sean individuales en cada país, aunque a veces no se puede conseguir que esa homogeneidad a veces no es tan sencilla, pero estamos tratando de trabajar en criterios comunes que garanticen que los riesgos de importación a la Unión Europea no existen o se minimizan lo más posible. La eliminación es casi imposible. Los problemas que hay ahora mismo en este sentido están relacionados con la calidad de los sistemas de vigilancia, están asociados con la movilidad de las personas de diferentes lugares del mundo y la frecuencia con la que se mueven, están también modificados por las restricciones de movilidad en cada uno de los países de la Unión Europea. Pero todo esto progresivamente va a ir cambiando en las próximas semanas y, por lo tanto, va a llegar un momento en el que sí que va a ser muy importante que tengamos esos criterios comunes. No tendría sentido que un país, otro que España, en la Unión Europea, aceptara personas que vengan de un país de un riesgo, vamos a poner, de un riesgo muy alto, pero que otro país no les deje entrar con un riesgo de la mitad. Una vez que entran en Europa, la movilidad es libre y, por lo tanto, tenemos que entender que estos criterios tienen que ser comunes, porque si no, volveremos de nuevo a cerrar el espacio Schengen, que no tiene mucho sentido. España hasta ahora no ha cerrado la entrada, nada más que durante un periodo de tiempo, que ya no está cerrada, a ciudadanos o a personas que regresaban de Italia. El resto podían venir. Los italianos, además, lo que no podían era venir en vuelos directos. Pero sí que es cierto que hay muchos países en el mundo que han prohibido la entrada de muchos países, y durante mucho tiempo, e incluso ahora, hay muchos países en el mundo que prohíben la entrada de ciudadanos españoles. En España no se ha prohibido estrictamente la entrada, pero sí que es cierto que se ha desincentivado mucho. Las medidas de control, de restricción de la movilidad que hemos tenido, que eran aplicables a cualquiera que viniera a España, hacían que la gente obviamente no tuviera interés en venir a España, y eso nos ha protegido. Hasta cierto punto nos está protegiendo, pero no podemos mantener el Estado cerrado. Hay mucho en juego, no es únicamente el coronavirus, aunque sea lo principal, sino que tenemos que ir progresivamente, a medida que nuestra situación lo permita, abriéndonos, y poco a poco vamos a tener que establecer los mecanismos de protección. Cuando nuestra situación sea incluso mejor de lo que es ahora, tenemos que establecer los mecanismos de protección contra lo que nos pueda llegar de fuera. Y esto está muy asociado a tener que mantener a nivel local las medidas individuales de protección, y de nuevo apelo a la responsabilidad individual. Servimedia quiere repreguntar sobre el tema de los fallecidos y dice: ¿entonces los fallecidos que las comunidades no comunican el mismo día se están dejando en el limbo sin agregarse al total y se incorporarán de golpe en próximos días cuando esté revisada la serie histórica?
Exacto. Nosotros los datos los tenemos y haremos una actualización, yo creo que será la semana que viene, probablemente el miércoles. No les puedo asegurar que vaya a serlo porque dependerá un poco de si las comunidades han tenido tiempo de enviar la información como se ha acordado, pero la semana que viene probablemente se hará una actualización y se pondrán todos los datos en la fecha correspondiente. Ese mismo día, si tenemos tiempo, y yo creo que sí que lo podremos tener, aprovecharemos para presentar a lo mejor una gráfica que nos muestre la evolución de todos esos casos, fallecidos, etcétera, a lo largo del tiempo, para que vean la evolución real por la fecha en la que fallecieron, no por la fecha de notificación. Cuando observamos las gráficas, quizás otro día también las podría haber traído, cuando observamos las gráficas de los fallecidos por fecha de notificación o por fecha de inicio de síntomas, para aquellos de los que tenemos información, vemos que el aspecto es muy diferente, sobre todo en las fases finales. Ni los picos más altos coinciden, ni al final vemos la reducción real que ha habido de los fallecidos, porque lo que observamos es acúmulos de notificados. Eso lo tenemos que mejorar, tenemos que corregirlo, tenemos que conseguir que lleguen todos los datos, que se distribuyan correctamente en el tiempo anterior. Y si la semana que viene, aproximadamente el miércoles, espero, podemos tener esos datos, además de corregir la serie histórica, que la tendrán allí, tendremos también los totales corregidos por comunidad autónoma y el total nacional, y trataré de presentar una gráfica para que vean realmente cuál ha sido la evolución. IM Farmacia y IM Médico quiere preguntarle si podría confirmar que es verdad que a médicos de UCI se les está pidiendo que gasten todas sus vacaciones antes de octubre por temor a un repunte de la pandemia en octubre. Dice IM Farmacia que le consta que está pasando en País Vasco, en Castilla y León. No lo sé, la verdad es que estos son aspectos de organización de los servicios asistenciales de la comunidad autónoma, de las gerencias hospitalarias. No sé si habrá instrucciones de las consejerías de sanidad, no tengo mucha información. Yo entiendo que es un mecanismo de garantizar la presencia del personal necesario en los momentos que van a ser necesarios, pero no me consta, no puedo decir nada al respecto. Deutschland Radio le pregunta, según se ha publicado, la Comunidad de Madrid, de las más afectadas, realiza test tan solo a la mitad de los pacientes con síntomas y no hay transparencia sobre su programa de rastreo. ¿Estas limitaciones de los test PCR y de rastreo de contactos no limita también la capacidad de detectar nuevas cadenas de infección a tiempo? ¿Se están tomando medidas concretas para que las comunidades aumenten más estos recursos? Vamos a ver, según los datos que a nosotros nos constan, la Comunidad de Madrid está haciendo diagnóstico por PCR al 89% de los casos sospechosos que identifican atención primaria y al 100% de los que identifican atención especializada. Obviamente puede haber variabilidad en algunas zonas y en otras. Si nos basamos en experiencias personales, puede haber un sesgo importante. Si nos basamos en datos de un lugar concreto, puede existir también ese sesgo. Los datos que a nosotros la Comunidad de Madrid nos ha notificado son estos que les acabo de decir. Se le está haciendo PCR al 89% de los casos sospechosos, al menos hasta ahora, en atención primaria y al 100% en atención hospitalaria. Podría ser que alguna persona que piense que tiene sintomatología de coronavirus no sea entendida como tal por los profesionales médicos, por los facultativos, y por lo tanto, si el facultativo considera que no es un caso sospechoso, no se le realizaría prueba. Pero los datos que tenemos son estos, no puedo decirle mucho más. Sí que es cierto que si la detección no es correcta, sí que estaríamos en riesgo de que se nos escapen cadenas de transmisión. Es cierto que la transmisión ahora es baja, pero el riesgo existiría y se aumentaría cuanto menos sospechosos se detecten y cuanto menos diagnóstico se haga sobre esos sospechosos, más riesgo habría. Pero en este caso, los datos que a nosotros nos llegan no indican que en Madrid se esté ni peor ni mejor que en otras comunidades autónomas. Últimas preguntas para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Redacción médica. ¿Cómo valora hacer un estudio de seroprevalencia en todos los sistemas de salud autonómicos, como ya lo están haciendo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana?
Y Radio Nacional le pregunta este par de cosas. Al igual que Torrejón, otros municipios madrileños van a solicitar a la Comunidad de Madrid la realización de test masivos. ¿Qué opina el Ministerio? ¿Se va a tomar alguna medida? Y última, virólogos italianos advierten de síntomas menos graves en los pacientes de coronavirus. ¿Están observando esto en España? Déjeme empezar por la última. No sé si llamaría una advertencia a algo bueno. Si nos están diciendo que los casos que están detectando tienen una sintomatología más leve, es más una buena noticia que una advertencia. En España ya hay médicos que están planteando esta posibilidad. De hecho, sabemos que ahora hay una letalidad mucho menor que hace solo unas semanas. Sabemos que los casos se hospitalizan menos. Es cierto que tenemos algunas variables que favorecen esa situación. Nuestros grupos vulnerables están mucho más protegidos, por lo tanto es muy probable que los casos que detectamos ahora se den en personas más jóvenes, más saludables, menos vulnerables y por lo tanto con una evolución clínica más favorable. Eso es una posibilidad. También es cierto que los hospitales están mucho menos sobrecargados de lo que estaban y por lo tanto la probabilidad de intensificar el tratamiento es mayor y por lo tanto pueden tener mejor pronóstico. Pero sí que es cierto que incluso en personas mayores se están detectando cuadros más leves. No sabemos en qué porcentaje, todavía está mirándose. Es cierto que los más vulnerables, incluso entre los mayores, los que tenían probabilidad de desarrollar cuadros más graves, ya los habrán tenido, ya habrán pasado la enfermedad y por lo tanto ahora quedan aquellos que se han podido infectar y que tienen el virus de forma, digamos, casi casual en el organismo y que se van detectando muchos de ellos, incluso en cribados o en pruebas, digamos, casuales que se les están haciendo porque algún síntoma no encaja bien con las patologías que suelen tener. Pero sí, en España se ha observado algo parecido, aunque no tenemos todavía información sólida científica publicada que nos permita valorar concretamente esta situación. Y como le digo, yo creo que es más una buena noticia que una advertencia. En cuanto a los test en los municipios, si me permiten, lo voy a asociar a los test de seroprevalencia. No es necesario para conocer lo que ha pasado en un territorio hacer pruebas a toda la población. Se hizo un estudio de seroprevalencia muy potente a nivel nacional, que además ha tenido un reconocimiento internacional muy importante, no solo por la gran calidad que tenía el estudio y que sigue teniendo porque se está repitiendo, sino también por el valor que hemos tenido desde España de hacer el primer gran estudio de seroprevalencia que nos indica la situación real de lo que ha pasado con el coronavirus y que marca para otros países lo que pueden esperar. Esto es un hito, el que hayamos podido hacer ese estudio de esa calidad y de esa envergadura. Ahora bien, tenemos herramientas estadísticas que nos permiten hacer lo que se llama muestras. No es necesario testar a toda la población para saber cuál es el nivel de incidencia de la enfermedad en la población, con un pequeño margen de error alrededor, con un se llama intervalo de confianza. Si nos sale como ha salido un 5%, sabemos que el valor real de la incidencia en España, en vez de un 5% de la población, podría estar entre el 4, no recuerdo si entre el 4,7 y el 5,2. Ese es el rango en el que está el intervalo real. Es suficientemente estrecho como para permitirnos tomar las decisiones de la misma manera, ya sea 4,7 o sea 5,2. Para hacer esto con esta precisión se necesitaron 63.000, casi 64.000 personas en toda España. Y los resultados son aplicables a cada provincia y a cada isla, con una precisión suficiente. Es cierto que si alguna comunidad autónoma quiere realizar un estudio más detallado para tener resultados por área sanitaria, por municipio, por la división territorial que considere de interés para ellos, a mí no me parece mal que dentro de un estudio de investigación lo hagan, pero no tiene sentido que testen a toda la población. Tiene sentido que hagan el esfuerzo que es necesario y que no malgasten recursos innecesarios si el objetivo es conocer lo que ha pasado. Luego tenemos pruebas en los municipios que en algunos casos están incluso al margen del conocimiento de las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma. Hay un
una orden del Ministerio, no recuerdo exactamente cuándo se publicó, en la que todas las pruebas que se van a realizar en una comunidad autónoma se tienen que consensuar, acordar y coordinar con la comunidad autónoma. La comunidad autónoma tendrá que valorar la idoneidad de los diferentes estudios que se puedan proponer, tendrá que valorar si son útiles o no son útiles, si van a aportar o no van a aportar algo y, sobre todo, un detalle importante, dos detalles importantes. Uno, si distraen recursos de allí donde realmente se necesitan, y otro, cómo se va a gestionar la positividad en caso de que se encuentren personas positivas que puedan estar transmitiendo. Todo esto se tiene que coordinar muy bien con las comunidades autónomas. Si las comunidades autónomas estiman que los estudios son de interés, pues bueno, yo no tengo mayor inconveniente, pero sí que es cierto que se tiene que tener mucho cuidado a la hora de hacerlos, porque la interpretación no es fácil y la gestión de los resultados y de las personas que tienen un resultado positivo o incluso negativo no es fácil. Doctor Fernando Simón, pues muchísimas gracias por su comparecencia de esta tarde y gracias a los medios por plantear una tarde más sus preguntas. Adiós. Gracias a todos.